El 15 de febrero del 2019 ha sido descubierto en el departamento del Perú, concretamente en la provincia de Ácora y muy cercano al caserío en el Valle de Tunco, estos enormes geoglifos que van desde los 40 hasta los 350 metros de largo. Fueron ubicados por el ingeniero civil Alexander Kiske por mapas de fotografía satélite. Este le comunicó al investigador español Pablo Novoa Álvarez, gran investigador de la arqueología peruana, y este desde España se trasladó a Perú y conjuntamente con Alexander Kiske y la psicóloga y estudiante de arqueología española Beatriz Lamata al lugar donde por medio de las coordenadas del mapa satélite lograron ubicar 9 de las grandes figuras que conforman este grupo de elementos arqueológicos únicos en Perú y que vienen a plantear nuevos interrogantes sobre las culturas prehistóricas de este país andino. Como podéis ver, estas figuras son gigantescas, están formadas por amplios surcos que van de los 2,5 a los 4 metros y con una profundidad de hasta 70 centímetros de alto. Estas figuras, en su mayoría geométricas circulares, están perfectamente realizadas por una cultura con gran conocimiento científico y de ingeniería. Y esta, por ejemplo, la más grande que se ubica en el Valle de Tunco y que se están realizadas en 3 grandes grupos, esta mide, la más grande, 348 metros de punta a punta. La época en que se visitó eso era de lluvias, por eso se encuentran inundadas en su mayor parte. Pero aquí se puede ver la perfección ingeniera con que los antiguos habitantes de la puna del Perú realizaron estas grandes obras terráqueas. Como podéis ver, confirman figuras de grandes dimensiones que probablemente estuvieran relacionadas con la agricultura, pero no para la práctica agrícola, porque no tienen ningún tipo de conformación, digamos, utilitaria hacia la siembra y recolección, estas formas, sino que tuvieran que ver con un aspecto, digamos, astronómico. Decimos astronómico porque curiosamente 2 de las figuras tienen 30 rayos coincidentes con los 30 días del mes y sus diámetros están orientados de norte a sur y este-oeste, por lo que creemos que los pueblos que realizaron este tipo de manifestaciones tuvieran connotaciones y conocimientos astronómicos. Aquí podéis ver otra de las grandes figuras que está conectada por 7 canales, a la vez bifurcados por otros 7 canales más, que es un número mágico dentro de las antiguas culturas precolombinas. No cabe duda que un reto más para los arqueólogos peruanos se presenta con este hallazgo arqueológico en la pampa de Puno y viene a conformar a Perú como uno de los países más ricos del mundo en este tipo, en lo que respecta a las manifestaciones arqueológicas. Muy buenos días, amigos seguidores de Misterio Infinito Perú. Los saluda como siempre su amigo Fernando Chapi Martínez desde la ciudad de Lima. En esta ocasión les voy a comentar un descubrimiento realmente sorprendente, un descubrimiento que, sin ser exagerado ni nada, y ustedes lo van a ver en los siguientes minutos, podría cambiar mucho de lo que conocemos sobre la arqueología y la historia en nuestro país e incluso a nivel de Sudamérica. Se trata del hallazgo de 8 grandes geoglifos en la región andina de nuestro país. Hasta aquí ustedes estarán bastante sorprendidos,
porque cuando hablamos de geoglifos estamos más propicios a recordar otros paisajes que no son precisamente de la región andina, vale decir los desiertos costeros, los desiertos de la región Inca, incluso del propio Valle de Lima, donde existieron geoglifos y hasta ahora existen algunos. Pero si hablamos específicamente del altiplano, de la zona de Puno, las cercanías del lago Titicaca, nos vienen a la mente otro tipo de manifestaciones arqueológicas. Las chulpas de Sillustani en el lado peruano del lago Sagrado y todo el complejo de Tiwanaku en el lado boliviano del mismo. Pero geoglifos en esa zona es algo que se desconoce o se desconocía hasta ahora. La información que yo les voy a proporcionar en este video, las imágenes, todo, me ha sido facilitada por el investigador español Pablo Novoa Álvarez, de quien ustedes recordarán algunos videos que hicimos en su reciente visita a Perú a inicios de año. Hicimos videos aquí en la ciudad de Lima y también en Ambo, al sur de Huánuco, pero él también se dedicó a investigar en la zona de Cusco y en la zona de Puno. Él había recibido una información en meses anteriores de un ingeniero civil de esa ciudad, el señor Alexander Quispe, quien en una zona del distrito de Acora, a tan solo unos 6 kilómetros escasos del lago Titicaca, en una pampa que no supera los 12 kilómetros de extensión, le había revelado que había descubierto algo realmente extraño. Estamos hablando que no se trata de un lugar particularmente alejado, difícil de llegar en el sentido de aislamiento, sino, como les digo, a solo 6 kilómetros de una de las orillas del lago, en la propia provincia de Puno, porque Acora pertenece a la provincia donde está la capital, la cabeza de esa región. Y sin embargo, nadie los había visto antes, los pobladores del lugar no conocían de su existencia, y esto es lo más sorprendente de todo. Pues bien, cuando el señor Pablo Novoa y su equipo se acercaron ahí, comprobaron, tras una travesía que primero los llevó de Puno a Ilave y de Ilave con un carro particular hasta el lugar marcado con coordenadas e imágenes satelitales, comprobó que ahí existen 8 grandes figuras geométricas, geoglifos muy antiguos. Geoglifos que no deben ser, a pesar de que están pues hechos en tierra, a pesar de que se encontraban, como ven ustedes en las fotos que acompañan estos segundos, llenos de agua de lluvia, no pueden ser confundidos con otras estructuras de la zona andina, por ejemplo, ligadas a las cuestiones agrícolas, porque por ejemplo en los Andes se suelen excavar surcos que se llenan con agua para crear un especial microclima que salvaguarde ciertos cultivos como la papa de las noches en las que caen las heladas. Se crea un clima levemente más cálido y todo eso es parte de la tecnología agrícola legada por los ancestros a los actuales agricultores peruanos. Pero esto era completamente distinto porque se trata de 8 grandes geoglifos conformados por círculos concéntricos, por canales que unen estos círculos. Se comprobó que 2 de esas figuras, por lo menos 2, tenían unas 30 irradiaciones que podrían fácilmente recordarnos los 30 días del año, del mes, perdón, tomando en cuenta un calendario de año solar. Y asimismo otras 2 figuras tenían canales que estaban ligados a los 4 puntos cardinales. Todo un cálculo astronómico llevado a cabo en épocas de las que ya no se guarda ni el recuerdo. Y cuando digo que no se guarda ni el recuerdo es porque el señor Pablo Novoa pudo entrevistar a quienes son la biblioteca viviente de todo lugar, los ancianos de ese sitio ubicado entre los poblados de Tunco y Caritamaya, donde están estos 8 grandes geoglifos. Y los ancianos del lugar les dijeron que no sabían la naturaleza, el origen, el significado de estas manifestaciones culturales, si bien recordaban que sus propios abuelos, estamos hablando de los abuelos del lugar, narraban que en una de las figuras más conservadas en el centro solían realizar sacrificios de pequeñas llamas. Estamos hablando de unos hechos que pues, si tenemos en cuenta la edad de estas personas y de quienes decían que habían obtenido esta información, estaría remontándose a bastante más de un siglo en el pasado. Y este tipo de sacrificios se han realizado en distintas partes de la geografía andina, principalmente para propiciar cultos a la fertilidad,
la mejor cosecha, etc. Pero en sí no sabían cuál era el origen, quién había hecho estos círculos. Si ellos no lo recuerdan es porque evidentemente son hechuras, estructuras muy antiguas. Los círculos tienen las siguientes extensiones. Uno es de 148 metros, hay otro de 143, de 139, de 131, de 81,1, de 59,8 y de 39 metros de diámetro respectivamente. También se habla que existen otros geoglifos más pequeños alrededor que habría que buscarlos entre la vegetación crecida, construidos con técnicas similares, e incluso hay informaciones de la existencia de otros geoglifos en las cercanías de la muy populosa y comercial ciudad de Juliaca. Esto nos habla de toda una arqueología en la zona de Puno que escapa a lo habitualmente narrado en los libros de historia que conocemos, que escapa al conocimiento del que se tiene noticia. Y no tienen similitud con los patrones para las culturas que se conocen, las culturas prehispánicas de esos lugares. Tiwanaku no hizo eso, Luxlupaca tampoco, ni los incas, ni los pucará. Podría tratarse entonces de una civilización desconocida. Y círculos concéntricos con canales, ¿a qué nos recuerdan? Algunos dirán acertadamente a la Atlántida. Quizá estos restos eran entonces un recordatorio del lugar del cual venían quienes civilizaron en tiempos ya olvidados esas regiones. Muchas gracias al señor Pablo Novoa por la información y por las fotografías que están adjuntadas en este video. Un fuerte abrazo.